En ese tema, para eso ya estamos en contacto con el diputado Gabriel Boric. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, señores. Igualmente. A ver, diputado, quiero comenzar con lo siguiente. Usted suscribió el acuerdo ayer bien tarde, muchas conversaciones de un lado para otro, pero el día de hoy hay partidos que se restaron de esta conversación, de este acuerdo, y que señalan, estamos en revisión, queremos cambiar algunas cosas, y también las palabras, por ejemplo, del diputado Gonzalo Vinter, que dijo aquí, el diputado Boric firmó a título personal, no del Frente Amplio. Sí, yo soy militante de un partido y la presidenta de nuestro partido decidió no firmar. Y por lo tanto, como yo había sido parte del debate y de las conversaciones que finalmente pudieron llevar a buen puerto este acuerdo, me pareció que no correspondía que a última hora no participar y por lo tanto asumo las responsabilidades de eso, pero eso es algo que se está debatiendo al interior de nuestra colectividad y que tendrá una resolución prontamente, pero lo que yo destaco por sobre esos detalles es que hoy día hemos dado un paso fundamental en terminar con la constitución de la dictadura, algo que no se había logrado en 40 años, y ese para mí es el principal motivo de una alegría sobria, porque el costo también ha sido muy alto. Estamos hablando de muertos, de violaciones a los derechos humanos, de gente que ha perdido la vista, y por lo tanto avanzamos en la dirección correcta, pero todavía nos falta mucho. Diputado, le hago una pregunta personal. ¿Qué pasó con Gabriel Boric en las últimas 48 horas en que se allanó bastante más respecto a lo que había sido su posición en lo que respecta a esta negociación política, tanto con la ex Nueva Mayoría, tanto con Chile Vamos? ¿Qué pasó en lo personal que lleva a que su posición y otras personas también del Frente Amplio hayan en 48 horas alcanzado un acuerdo? Quizás fueron las palabras del presidente el día martes cuando prácticamente llama un acuerdo de paz porque ya estamos en un momento re complicado. ¿Qué es lo que pasa un poco en su situación personal? Mira, más que las palabras del presidente o de otro actor político, lo que a mí más me mueve fue la movilización del pueblo de Chile que nos estaba exigiendo que nos hiciéramos cargo de profundizar la democracia. Y lo que nosotros planteamos y al acuerdo que finalmente arribamos es que había que cambiar la Constitución, pero que el procedimiento no era indiferente y que la gente, el pueblo de Chile, pudiera decidir sobre cuál era el mejor procedimiento para cambiar la Constitución. Eso fue lo que defendimos con mucha fuerza, con mucha persuasión también durante todas las conversaciones y fue finalmente lo que logramos. Ahora, evidentemente, en una conversación de estas características todos tienen que tener la disposición de escuchar al que está al frente y no encerrarse en una trinchera, mirarse al espejo. Y por lo tanto eso implica ceder en algunas cosas y yo creo que hemos llegado a un acuerdo que es positivo, que es un avance, que falta mucho todavía, falta toda la agenda social, falta la justicia en materia de violaciones a los derechos humanos, pero estamos avanzando en la dirección correcta y el pueblo de Chile va a tener más democracia y va a poder decidir de qué manera se termina con la Constitución de Pinochet. ¿El Partido Comunista se cerró en una trinchera, como usted dice, diputado? No le voy a poner calificativos a lo que hicieron otros partidos, eso lo tendrán que definir ellos, pero el punto es que positivo que hoy día definieron sumarse al proceso que viene. Y yo creo que eso es importante porque la nueva constitución que tengamos tiene que ser una constitución que represente a todos los chilenos y chilenas, a diferencia de la que teníamos actualmente, que solamente representaba a un sector político que la defendió con uñas y dientes durante más de 40 años. Y hoy día, si logramos cambiarla, si logramos derogarla orgánicamente, como se establece en el acuerdo firmado ayer, es gracias a la movilización del pueblo de Chile y eso es una buena noticia por la que tenemos que estar contentos. Yo insisto, contento con la sobriedad producto de las grandes violaciones a los derechos humanos que han habido, pero estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Qué le parece la decisión de los alcaldes de retirar esta consulta que se iba a realizar el próximo 7 de diciembre? ¿Fue realmente también la actitud de los alcaldes, este empuje que quizás en un principio no tuvo, o este acuerdo que no tuvo el mundo político, lo que también llevó a que se alcanzara de manera más fructífera lo que al final se terminó firmando esta madrugada? La pega de los alcaldes ha sido tremenda y lo más bonito e importante es que también ha sido transversal. Yo hablé con
los 10 alcaldes de la región de Magallanes, con el alcalde Marcos Martich de Timauquel, con la alcaldesa Marisol Andrade de Porvenir, con el alcalde Vlacomil Virtilo de la comuna de Primavera, con Claudio Radonich de Punta Arenas, con Fernando Paredes de Puerto Natales, con Edgar Cárcamo de Cerro de San Gregorio, Tatiana Vázquez de Río Verde, el señor Cárcamo de Torres del Paine, en fin, con el señor Ritter de Laguna Blanca, y todos en Magallanes, que son 10 comunas, con Patricio Fernández de Puerto Williams, estuvieron disponibles a avanzar en esta consulta, además de los alcaldes del resto del país. Y eso movió la agenda, porque los alcaldes pusieron sobre la mesa el que había que preguntar respecto del mecanismo, que no podía ser una cuestión solamente en que se preguntara ¿quiere cambiarse una nueva constitución, sí o no? Y que los políticos decidiéramos cómo. Entonces es una tremenda pega la que hicieron. Yo entiendo que se haya suspendido la consulta porque no estaban las condiciones que el CERVEL otorga para darle una legitimidad indudable de todas las partes, y como ahora vamos a tener un proceso legal en torno a esto, es razonable, pero sin lugar a dudas fueron un tremendo aporte. Ahora, después de este acuerdo, usted ha ido a un punto que muchos también están levantando con respecto al detalle de lo que va a ser este proceso, este acuerdo de paz y nueva constitución. Y usted ha ido al tema del sistema electoral, que es clave. Sí. De hecho, aquí en su cuenta de Twitter yo veo, hay un análisis bien detallado de corrección de género, cuotas de pueblo originario, y me quedo quedar con la tercera, que es igualdad de condiciones para candidatos independientes, pensando en una convención constituyente. Porque aquí, claro, nace lo primero, hay un tema de la participación ciudadana, de que la ciudadanía pueda estar en este proceso de una nueva constitución si así el pueblo lo quiere. Pero evidentemente, si uno empieza a sumar rápido, sin el detalle que va a ser parte de las mesas técnicas, los candidatos que sean independientes, o sea, que no estén levantados por un partido político, por el sistema electoral actual, uno pensaría que no tienen mucha chance de poder incorporarse en este proceso. Eso va a ser un gran tema, ¿no? Y puede también generar discusión. Va a ser un gran tema y nosotros nos preocupamos en la redacción del acuerdo. Yo lo planteé de manera muy específica ayer cuando estábamos finalizando la redacción del acuerdo con los diferentes representantes del oficialismo, de que este tema quedaba abierto. O sea que el sistema para elegir a los representantes es el sistema proporcional, pero el mecanismo específico quedaba abierto para la discusión técnica que vamos a tener de ingeniería de detalle. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Que tiene que haber una cuota de género. Hoy día en el Parlamento chileno, tanto Congreso como Cámara, Senado como Cámara de Diputados, hay un 23% de mujeres y en el periodo pasado había solo un 13%, siendo que son el 51% de la población chilena. ¿Por qué? No porque sean menos, no porque sean peores, sino porque hay una discriminación permanente hacia las mujeres en política y en el espacio público. Por lo tanto, es necesario establecer una corrección a la elección, no solamente incorporar cuotas en las listas previas, una corrección a la elección para que la integración de la Asamblea Constituyente sea paritaria. En segundo lugar, los pueblos indígenas, los pueblos originarios han sido tradicionalmente excluidos de la vida pública de nuestro país, y no solamente excluidos, sino que maltratados y perseguidos. Por lo tanto, hay una canción de Los Miserables que permíteme recordarla, que dice: si soy indio y me persigues, ¿quién es el violento? Si soy pobre y me marginas, ¿acaso qué crees que siento? Un tremendo tema de Los Miserables, un saludo para ellos. Pero además de eso, los pueblos originarios tienen que tener una cuota reservada en donde hay una elección entre ellos para definir el cupo que ocupan en función del censo nacional. Y por último, lo que tú señalas, que es tremendamente importante, los independientes tienen que tener las mismas condiciones de electibilidad que los partidos políticos, porque si no, lo que va a pasar es que la Asamblea Constituyente se va a parecer mucho al Congreso Nacional, en donde el 95% de los integrantes son militantes en partidos políticos, pero solamente un 2% de la ciudadanía, o un 3%, milita en partidos políticos. Entonces, si queremos hacer esto bien, hagámoslo bien en serio, sin macutretas, sin trampitas, y es una cuestión que nosotros vamos a defender con mucha fuerza en el debate de especificidad que vamos a tener ahora. Y en ese último punto, diputado, ¿cómo se podría hacer? Yo sé que ahí entra lo técnico, la ingeniería, como usted dice, que va a ser clave justamente para que esto sea realmente representativo, pero para los independientes, no con la necesidad de que un partido vaya de la mano, lo lleve de la mano, digamos. ¿Se podría hacer considerando que el sistema proporcional ya quedó claro, dejando lo binominal, pasamos al proporcional e igualmente se da este tipo de situaciones? Una propuesta muy concreta es que los independientes puedan levantar listas. Hoy día los candidatos independientes no pueden formar listas, tienen que ir solos y por lo tanto compiten contra toda la lista de los partidos. Si los independientes pueden agruparse en listas, tienen las mismas condiciones de electibilidad que una lista de partido político. Con eso se soluciona ese problema y los independientes van a estar en la misma condición que los militantes de partidos políticos, y eso para nosotros va a ser un imperativo que vamos a pelear con mucha fuerza en la ingeniería de detalle que se está planteando ahora.
Diputado, uno ve que esto, por lo menos este acuerdo político, es una agenda más a largo plazo. Falta quizás ahora discutir lo que es el corto plazo, que es el trabajo quizás del Ejecutivo. Falta profundizar en la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente Piñera. Ya lo decía Mario Desbordes, lo entrevistamos hace un rato también el senador José Miguel Insulza, en materia de pensiones, en materia, por ejemplo, de medicamentos. Falta quizás una propuesta bastante más agresiva. Más que agresiva, yo diría contundente. Es evidente que la propuesta que se ha hecho en materia de pensión básica solidaria, en donde se propone aumentar un 20% la pensión básica solidaria, o sea, de 110.000 pesos a 131.000 pesos, es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, nosotros, y yo se lo voy a manifestar al ministro Briones, tenemos que hacer un esfuerzo mayor en esta materia, porque los adultos mayores de Chile no pueden seguir viviendo en condiciones miserables como la que les toca vivir a muchos, producto justamente de que no hay un sistema de seguridad social en Chile. Lo mismo respecto al sueldo mínimo. También en el tema de los medicamentos que tú mencionabas, los altos precios de medicamentos. En Punta Arenas, mucha gente compra los medicamentos en Argentina porque cuestan menos de la mitad del costo. Es una locura lo que pasa en Chile respecto a eso. Tenemos que legislar con mucha fuerza en eso. Después, la agenda no más abusos también. Bajarnos el sueldo de los parlamentarios es algo que finalmente logramos aprobar después de 6 años en la Comisión de Constitución en general. Es hora de ponernos las pilas y avanzar ya para que esto se haga ley antes de que termine el año, y nuestra propuesta es que se rebaje en un 50%. No nos cansamos de decirlo. Un impuesto a los súper ricos. Congelar el precio de los servicios básicos, y así una serie de cosas. Diputado, que ya se hizo respecto a la electricidad, y así una serie de cosas que en el fondo impacten en la dignidad de la vida de los chilenos y chilenas. Sí, justamente porque se ha discutido mucho que este acuerdo político, el de ayer, pueda, ser quizás un acuerdo que en definitiva pueda, entre comillas, ser o hacerle sentido al movimiento social, pero sin ese acuerdo de agenda corta, este acuerdo constitucional, puede ser insuficiente. Es insuficiente, sin lugar a dudas. Este acuerdo constitucional es muy importante para profundizar la democracia en Chile. Muy importante. Yo creo que es un paso de carácter histórico en esa dirección, pero es insuficiente para mejorar la dignidad y la calidad de vida de manera inmediata de los chilenos y chilenas. ¿Y ahí la agenda corta es fundamental? La agenda corta es fundamental. Las constituciones se demoran en discutirse, y eso yo quiero ser muy claro y quiero ser muy responsable. Las constituciones no se discuten en 3 meses, no son de un día para otro. Esto va a ser un proceso que va a durar un tiempo. De hecho, hay un cronograma institucional que duraría hasta aproximadamente principios del 2022 para el último plebiscito ratificatorio. Por lo tanto, la agenda corta, y en donde todos hagamos un esfuerzo para redistribuir presupuesto, para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, no solamente de los más pobres, como ha sido la lógica subsidiaria y focalizada de la política pública en Chile durante el último tiempo, sino de los más pobres, por cierto, pero también de la clase media, es tremendamente importante. Por eso decimos, por ejemplo, adoptar la propuesta de Renovación Nacional que han planteado de condonación al CAE de quienes hubieran podido optar a la gratuidad en las mismas condiciones cuando postularon, cuando no había gratuidad. Cuestiones como esas son temas que vamos a conversar ahora en el Parlamento, que las vamos a plantear, lo mismo respecto al Fondo Solidario, y que yo creo que tenemos condiciones de avanzar, porque gracias al pueblo, hoy día este Parlamento tiene un sentido de urgencia mucho mayor, y yo creo que tenemos más fuerza para lograr esos logros que estuvieron trabados tanto tiempo. Diputado Gabriel Boric, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que esté muy bien. Un abrazo grande, y permíteme para terminar mandarle un saludo a todos quienes han sufrido las violaciones a los derechos humanos, a los que han perdido un ojo, 2 en el caso de Gustavo Gatica, a los que han sufrido torturas, violaciones, abusos, porque gracias a ellos también lo que se está avanzando es posible. Así que mis respetos, y vamos a seguir luchando por justicia y que no haya impunidad. De todas maneras, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao.